Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Román Albarrán Jardón. Soy doctor en educación y hoy vamos a compartirles un tema a todos ustedes que no solo va a ser por demás interesante porque hablamos de algo que nos apasiona a todos, el deporte. Siendo así, es un placer compartir con toda esta comunidad lasallista el siguiente tema. Bien, eh, con especial cariño a la Escuela de Altos Estudios en Salud, a la licenciatura de Ciencias en el Deporte. Hoy les voy a platicar de los pilares éticos de la gerencia deportiva, un enfoque desde la neutralidad. El objetivo de estar con todos ustedes tiene que ver con esas tres intencionalidades que ustedes ven ahí: transformar a través de la estrategia con agilidad. Es decir, tenemos pilares que de alguna manera nos van construyendo en la profesionalización desde donde ustedes están, en la licenciatura en Ciencias en el Deporte, pero a través de las relaciones públicas con un impacto comunicante para enfrentar esas situaciones que se viven en el día a día de las organizaciones deportivas, pero desde el ámbito de la deontología de la profesión. Y ya vamos a ir entendiendo a qué me refiero con deontología de la profesión. El respaldo que tenemos el día de hoy, de izquierda a derecha, están estas tres obras: Ética en las organizaciones, La justicia de género en resiliencia y Sport in Sociality. Estos tres autores que ven aquí nos regalan justamente algo que ustedes en el constructo académico, allá en su universidad, hacen que se relacionen esas unidades de aprendizaje, asignaturas, materias, con su plan de estudios. Esos pilares a los que me voy a referir aquí tienen que ver con sus materias. Aquí están algunas de ellas. Ustedes ya algún día seguramente las vieron o estarán en su futuro plan de estudios, ¿no? En sus siguientes semestres. Y las conocen. Un ejemplo: ética y sostenibilidad en organizaciones físico-deportivas, valores y ética profesional. Estas unidades de aprendizaje están muy relacionadas con lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, lo que tenemos aquí es nuestro hoy, la manera de acercarnos, de relacionarnos y de estar en un paradigma que nos lleva justamente a tener en nosotros presentes una pandemia. Ya se dice que apenas está pasando, que ya va a pasar, que ya va a terminar. El doctor Alexei Kulikov escribe en un Twitter lo siguiente: la pandemia COVID-19 nos ha exacerbado los desafíos de la salud mental y ha provocado un aumento en los diagnósticos de enfermedades mentales, el uso indebido de sustancias y los sentimientos de preocupación, estrés, desesperanza y en algunos casos satisfacción en el trabajo. El doctor Alexei Kulikov, experto en salud y en ejercicio, nos habla de que tenemos que aprender a convivir en las organizaciones de dos maneras: con certidumbre del lado derecho o incertidumbre del lado izquierdo. En ambos casos, la adaptación humana nos presenta dos escenarios: o nos vamos del lado de la oportunidad a la derecha y en amarillo, o del lado de la crisis. Nosotros debemos elegir hacia dónde vamos. Evidentemente, la plática de hoy está centrada de alguna manera en las relaciones públicas, en el networking, y tiene que ver con el marketing online, el marketing digital. Y nos presenta varios contextos, ¿no? El social media, el WhatsApp blog, las relaciones sociales o relationships, el SEO y el contexto o ecosistema al cual nos vamos a referir. Por tanto, en esta evolución de las relaciones públicas, existe una poderosa y tormentosa herramienta para organizaciones deportivas del siglo XXI. Dicho
por este personaje que todos ubicamos en esta lámina, Bill Gates dice: si solo me quedara $1 de mi presupuesto, lo invertiría en relaciones públicas. Debemos entonces replantear que nosotros, porque nosotros los que somos apasionados del deporte, pero académicamente tenemos que transformar nuestra realidad social, lo debemos entender desde el ADN del gestor deportivo. Es decir, esa pasión se transforma para hacer de nuestras relaciones públicas, que por naturaleza, desde el origen del hombre, pues somos seres sociales. Ven esta lámina evolución, ven cadenas de relaciones y todo eso justamente tiene que ver con el ADN del gestor deportivo, que es uno de los primeros pilares del gestor deportivo, de las relaciones públicas. La socialización es un proceso de aprendizaje y de desarrollo social. Aquí regresamos que somos hombre-mundo, ¿sí? El constructo Homo sapiens, llevado y pasado desde el obscurantismo a encontrar esa realidad social post-pandemia. Seguimos siendo socialización no como un proceso unidireccional, sino interactivo, bidireccional. La información todos los días viene y va de tal manera que nosotros, con un término, apúntenlo, gestión del conocimiento más gestión deportiva, podemos darle interpretación bidireccional a este proceso interactivo para tomar en nuestras relaciones mejores decisiones. Y eso nos lleva a otro concepto de Robert Greene, inteligencia social. Es decir, no solo la inteligencia emocional, sino la inteligencia social, porque una es intrapersonal y la otra es interpersonal. Aquí nos dice la inteligencia social que las decisiones que tomamos en las organizaciones deportivas, nosotros como gestores deportivos influimos y esa influencia hace que las organizaciones sean organizaciones de cambio. El networking del lado derecho tienen al maestro John Selma, uno de los grandes españoles escritores de la gestión deportiva, que nos dice en su libro, ¿sí?, Gestión deportiva para expertos, o bien a la izquierda tenemos a Douglas Herper, donde en 1947, según el diccionario online de Etymology, nos dice que el concepto networking no es de hoy, sino es de atrás, de esos años, cuando en Inglaterra se reconoce por primera vez que el networking es esa creación de redes de contacto y negocios en el proceso de ese constructo social para aprovechar nuestras relaciones y maximizar y capitalizar el talento de cada gestor deportivo. ¿Para qué? Para solventar, resolver problemas de una sociedad o de una organización. Por lo tanto, la parte neurálgica de las relaciones públicas tiene que ver con el detonar de las habilidades blandas del gestor deportivo. Sí, todos los días nos encontramos en las organizaciones con diferentes problemáticas y nosotros con esa resiliencia, disruptividad, soft skill o habilidades blandas, podemos utilizarlas como pilares de la gestión deportiva. Ese empoderamiento de un gestor deportivo, de un gerente deportivo para solventar esa problemática. Y eso nos lleva a que somos una propuesta de valor para las gestiones, para las organizaciones deportivas. Es decir, somos agentes con un alto ADN, con un alto valor agregado en gestión de las relaciones públicas. Ya no podemos pensar en cómo se hacían las relaciones viejas, sino tenemos que pensar en cómo mejorar y cambiar esos resultados. Eso es gestión del cambio. Nosotros en nuestro constructo tenemos tolerancia, cambio, manejo de habilidades socioemocionales como el estrés, no hay que quitar el estrés, hay que aprender a convivir con él y eso nos va a hacer justamente ser más sensibles
por el networking y ser empáticos con las sociedades organizacionales. ¿Pero qué son las relaciones públicas? Según la Asociación Mexicana de Profesionales de Relaciones Públicas, o bien el Instituto de Relaciones Públicas de Inglaterra, dice que son la práctica para gestionar deliberadamente la divulgación y difusión de información entre un individuo o una organización y el público con el fin de afectar la percepción pública. Y me voy a la última parte, percepción pública, opinión pública. ¿Qué nos dice como cuando somos los gestores deportivos? Agentes que podemos cambiar una realidad pública, privada o social, es decir, una organización pública, una organización privada, deportiva o una organización social. Vean que hay tres áreas de oportunidad para los licenciados en ciencias del deporte, ¿no? Y que desde la gestión deportiva, si construimos desde ustedes, desde esta institución, el carácter, el temperamento, la personalidad disruptiva de un gerente deportivo, de un gestor deportivo, somos entonces, desde la escuela, capaces de formar una reputación para que cuando salgamos al mercado del networking, esto, aprovechando nuestro propio personal marketing, ¿sí? Nosotros podremos controlar la mezcla de la mercadotecnia para autogobernarnos, ¿sí? Para que ganemos esa reputación desde la propia relación pública, networking personal. ¿Cuáles son los objetivos de las relaciones públicas? Pues evidentemente, decía Patrick Demblin, el creador de las ópticas Demblin, tenemos que tener actitud mental positiva, una visión positiva, favorable, siempre y de acorde con el credo de la organización, con su misión, con su visión, etcétera, etcétera. Entonces, los trabajos fundamentales para las relaciones públicas incluyen que nosotros seamos gerentes de relaciones con los medios de comunicación y para ello debemos crear una propia metodología. Si ustedes se dan cuenta en la parte izquierda, hay un modelo de relaciones públicas para las organizaciones deportivas para crear relaciones tanto institucionales, empresariales o comerciales. Y aquí parece que están los criterios, pero no nos vamos a quedar en esta lámina nada más hablando de vinculación emocional, gestión y liderazgo, calidad de productos y servicios deportivos que ofrecemos, evidentemente resultados financieros y crear ecosistemas laborales más ad hoc a nuestro día a día. Esa metodología, pues hoy en día tiene tendencias y esa tendencia debe pugnar por crear organizaciones más saludables, instituciones con alta responsabilidad social corporativa. Debemos capacitar a nuestro recurso humano, al talento humano, pero desde los pilares éticos de la neutralidad. Ya vamos a ver, aquí este autor nos dice que la idea de la ética en un sistema a partir del cual se define lo correcto de lo incorrecto y que ayuda a los sujetos sociales a decidir cuándo un acto es moral o inmoral, deseable o indeseable. Entonces, cómo la ética está relacionada con nuestro comportamiento como gestor deportivo. Por lo tanto, ¿qué elementos avisora nuestro comportamiento organizacional del gestor deportivo? Que al final, al ser influencers, somos modelos de comportamiento en las organizaciones y que nuestros actos deben ser coherentes con nuestras palabras, con nuestro pensamiento y con nuestras acciones. Y ahí nos respalda, por ejemplo, a los que somos licenciados en administración, el código de ética del licenciado en administración. Y entonces tenemos que pugnar por normas y creencias, no solo de cómo estamos tomando decisiones, sino de ese comportamiento que esperan nuestros clientes de nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos un desafío ético. Dice este artículo de Management Barcelona School, dice que hay dos vertientes a tomar en cuenta a la hora de gestionar una organización deportiva, la interna y la externa. Y la interna tiene que ver con transparencia, código de ética, educación
como la que se están formando todos ustedes. Por eso es muy importante ese desafío ético. Y externo, lo que decíamos de la reputación. Nosotros somos la cara de la organización por las relaciones públicas, y yo creo que tenemos que hacerlas de la mejor manera, es decir, sostenible desde un punto de vista ético, cultural, tecnológico, y nos vamos y nos relacionamos con diferentes sectores, el público, el privado y el social. Entonces ahí tenemos un desafío ético. Y desde luego no vamos a olvidar la viabilidad económica, el respaldo. Fíjense cómo Latinoamérica tiene un alto, no solo porque Latinoamérica tiene en su sangre que somos países subdesarrollados y tiene un dejo de corrupción, de falta de ética en valores económicos. Miremos nuestro país, ¿sí? Entonces, creo que el deporte también debe hacer un cambio, según Javier Imbronda, que dice que la gestión va dirigida hacia la viabilidad económica de clubes, eventos, y en ocasiones se olvida un aspecto básico como es la ética. Y él dice que la clave es la educación, eso que están haciendo ustedes, estimados estudiantes. La educación es un proceso a largo tiempo y por eso tal vez no es mediático, porque no es inmediato. Hay que tener paciencia. Aquí vamos a ver rápidamente los principios éticos para la globalización, lo que ya decíamos hace rato de tolerancia, gestión del cambio, pero aquí este autor habla de 4 principios: prudencia directiva, de orientación al bien común, de orden de responsabilidades y personalista. Yo creo que estos 4 elementos en la ética de la gestión deportiva construyen, ¿sí?, el enfoque hacia la neutralidad. Si ven esta lámina, ¿qué hay? Hay parsimonia, hay trabajo en equipo, hay yin y yang, hombre, mujer, ¿sí? No tenemos por qué separar, sectorizar. Tenemos que trabajar como gestores deportivos, hombres y mujeres, dándoles el lugar a la mujer que pertenece, y al hombre también. Todos cohabitan en un ecosistema. Por lo tanto, hay un enfoque de neutralidad. ¿Qué es la neutralidad según la Real Academia Española? Neutral significa que no participas de ninguna de las opciones en conflicto, ni con una ni con otra. Y la neutralidad es el acto de ser neutral. Por lo tanto, el principio de la neutralidad te dice que ni uno ni otro. No hay que tomar partido y renunciar a toda injerencia en un conflicto o diferencia de opiniones. Eso es, entonces, la neutralidad. Aquí, en este ejercicio, en esta lámina, que seguramente has visto, nos hablan de la diferencia entre igualdad y equidad, ¿sí? Igualdad es dar a la gente las cosas, ¿no? Del lado izquierdo. Le da su banco a cada quien y que mire el partido de béisbol del otro lado de la cerca. Eso es igualdad. Pero equidad es darle a cada quien lo que merece de acuerdo a la situación que está viviendo. Del lado derecho, vemos cómo ahí los cajones ya respetan la situación en la que está cada quien en su contexto. Espero les haya quedado claro. Bien, la justicia de género como epicentro de nuestras estrategias e intervenciones como gestores deportivos nos lleva a un término, la resiliencia. Es un pilar fundamental hoy en día para los valores éticos. En este apartado nos establecen algunos conceptos, ¿sí? A veces somos tan vulnerables porque hay sociedades con poder y cierto privilegio. Tenemos que llegar al status quo. Las mujeres, hombres y niños a veces tienen experiencias con riesgos. Nosotros debemos justamente buscar estrategias para que ellos salgan. Hay desigualdad. Hay desigualdad en mujeres gestoras deportivas. ¿Por qué? Porque no tienen igualdad de oportunidades a la hora de gerenciar las organizaciones. Todavía como un país en vías de desarrollo, tenemos esos problemas. A veces ignoramos la dimensión del género y de poder conllevar prácticas inadaptadas sin menoscabo
de construir esa resiliencia. Pero lo más importante de todas estas es esta última. Estos enunciados, este último dice, la composición de los equipos y las formas de trabajar pueden mejorar las prácticas orientadas a la resiliencia o de lo contrario impedirlas. ¿A qué nos invita? Liderazgo, trabajo en equipo, formas de trabajo con métodos, modelos de gestión deportiva, administrativos, ad hoc a las organizaciones. Este autor dice que no existe la llamada neutralidad de género. Leduc en 2009 dice que el diseño de los proyectos neutrales lo que han reflejado justamente es que las necesidades de los grupos, por ejemplo las mujeres, a veces se traducen en omisión de preocupaciones y potencial de incremento en desigualdades existentes. Vean cómo en la lámina del lado derecho está el hombre y alrededor está educación, sexualidad, habilidad, edad, género, ese constructo social en que no podemos soslayar que hay desigualdades, pero vamos a hacer que las brechas en la toma de decisiones estén más reducidas. Tenemos que ir a la justicia de género desde la neutralidad, desde la resiliencia. Bien, este es un ejemplo de los resultados de resiliencia adaptados en el marco de Oxfam para el desarrollo resiliente. Solo para que ustedes tengan un enfoque que sí hay modos, medios, en donde para alcanzar ese modo de empoderamiento, de resiliencia, para transformar nuestras organizaciones deportivas, debe ser a partir de la neutralidad y la justicia de género. En la parte amarilla dice y expresa, es un ecosistema, ¿no? Donde al final, en el out, en la salida, debemos hacer que es nuestro deber hacer que en las organizaciones deportivas se incluya la justicia de género. Bueno, aquí rápidamente tenemos ejemplos. Vulnerabilidad de las mujeres y niñas está arraigada en el poder desigual y se refleja en estas normas sociales. Ahí tienen a una gimnasta famosa en los últimos Juegos Olímpicos, totalmente vulnerable. ¿Sí? El deporte adaptado, ojalá y en todo México fuera igual, no es igual. ¿Sí? Las personas con algún tipo de trastorno, de discapacidad o síndrome de Down o como se le llame, también están fuera de lo que para nosotros es normal. Para ellos nosotros somos los anormales, pero bueno. Este desafío que hablábamos hace rato, pues es esto para el gestor deportivo, ¿no? Luchar contra esto que estamos viendo en esta lámina, ¿sí? Violencia de género, desigualdad, violencia, acoso sexual, problemas entre entrenadores y entrenados, histórico, le cambias la vida a la gente. Esto ya no debe ocurrir, ¿no? El bullying y desigualdad de género en el deporte por el Colegio de Tlaxcala, que habla justamente de esta forma, son ejemplos para que ustedes los lean, son dos obras, Mujer y Deporte, una visión de género, de Lin Mujeres en 2004, del lado derecho y del lado izquierdo, el que ya les leía, ¿no? Que son obras muy interesantes. ¿A dónde hay desigualdad? En el fútbol femenil, ¿no? O varonil incluso. Pero vamos a analizar el femenil, ¿sí? En este caso, la gente ve más fútbol varonil que femenil, ¿sí? Hay una manera de desigualdad. Ahí hay datos. Solamente el salario promedio mensual de una mujer en Liga Mexicana es de 7,000 pesos. Y el de un hombre, bueno, pues ahí está, 500,000 pesos. ¿Sí? Eso es una fuente de 2019. ¿Hay desigualdad o no, jóvenes? Bien, tenemos que cambiar este paradigma. En los cuerpos técnicos de los equipos de la Liga MX de femenil hay más hombres que mujeres. Pero vean el dato, mujeres, en las mujeres se reporta que el mujer médico hay más, están más preparadas, si lo quieren ver así, en la parte de la salud.
Y los hombres, pues hay más directores técnicos que mujeres, ¿no? Auxiliares no se diga, preparadores físicos no se diga. Básquetbol, porque no todo es fútbol en este país, ¿no? Y tenemos el básquetbol. Observen, salario promedio mensual de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional México, 5,000 pesos la media en 2014 en mujeres y 45,000 en hombres, según Forbes, ¿no? Y bueno, ahí tenemos nuevamente cómo tenemos que aprender en este ecosistema a comprender, a estudiar, a tener un compromiso de todos los actores en el sistema deportivo mexicano, ¿sí? Debemos hacer un aprendizaje colectivo y llevar a la gestión del conocimiento, a la gestión deportiva, a una gestión adaptativa para un desarrollo resiliente. ¿Qué estrategias tenemos? Todas estas. Reputación, sostenibilidad, disrupción, una metodología y que nos sigamos capacitando. Ya terminé la licenciatura y ahora ¿qué sigue? ¿A trabajar? No, debes continuar con ese status quo de seguir preparándote. Y bueno, estrategias aquí se describen, qué es la reputación, qué es la sustentabilidad, qué es la disruptividad. Y hemos estado hablando de disruptividad y resiliencia. ¿Qué es la disruptividad? Es pensar fuera del área de confort, de nuestra caja. Tenemos que evolucionar a la innovación, a la co-creación. Y la resiliencia es la capacidad de resistir y enfrentar situaciones que a veces nos causan sufrimiento organizacional, ¿no? Y entre otros conceptos que hay ahí. Hay organizaciones que ya se están moviendo, por ejemplo esta, la Asociación de Gestores Deportivos de Cataluña o de Castilla de la Mancha, o incluso en México, ¿no? Las pocas que tenemos de gestores deportivos, tenemos que aglutinarnos para repensar nuestro comportamiento a través de códigos de éticas. Aquí tenemos a la derecha el código de ética de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el código de ética del lado izquierdo de la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, sí hay. Por tanto, las organizaciones deportivas deben asumir ese networking tanto para los stakeholders externos como los stakeholders internos. ¿Qué es un stakeholder? Es un proveedor. Y el proveedor puede ser la sociedad, el gobierno, los que nos dan un crédito, hablando de los externos. De los internos puede ser el gerente, el dueño, los empleados. Y yo creo que es todo un aparato de ecosistema en donde en México tenemos que apuntalar a la investigación. Ustedes que están en la escuela, investiguen. La investigación no solo es de los últimos semestres, la investigación es todo el tiempo. Conclusiones, estimados todas y todos. Intentar predecir cuáles serán los comportamientos éticamente adecuados que necesitaremos con miras hacia el futuro al que nos desplazamos y recurrir con más conciencia a la riqueza de las decisiones, que aboguen por la responsabilidad social desde la gerencia deportiva en México y para América Latina. Ignorar la dimensión de género daña y frena el sistema y le impide alcanzar su máximo potencial de organización y de gestores de alto rendimiento. Finalmente, las organizaciones deportivas en cualquier dimensión, públicas, privadas y sociales, se debería instituir por propósitos responsables dirigidos a la consecución de valores éticos en ese constructo desde misión, visión, valores, objetivos, filosofía, el credo de una organización para que la comunidad y los empleados, es decir, los stakeholders, caminen al unísono para que aquí la propuesta es que los gestores deportivos de México elaboremos nuestro código de ética con un marco moral de responsabilidad legal para tener un comportamiento más ad hoc al ecosistema deportivo. De mi parte, muchas gracias. Hasta pronto. Fue un placer haber estado con ustedes.